Muy bien, bienvenidas a esta tercera parte de la clase. Como les decía anteriormente, habíamos estado revisando lo que es el método científico, pero antes de eso nos habíamos hecho una pregunta, ¿no? ¿La psicología es una ciencia o no? Y estábamos viendo por qué sería considerada una ciencia. Si recordamos, la psicología tiene como objeto de estudio pues para muchos lo que se le viene a la mente es el estudio del comportamiento de la conducta humana. Entonces, como ciencia, le interesa generar conocimiento científico sobre este objeto de estudio. Y para eso sigue unos pasos que están dados o son llamados el método científico, ¿no? Hasta eso habíamos quedado en la segunda parte de la clase. Y lo que teníamos que ver era la diferencia con aquel conocimiento que no seguía estos pasos del método científico y que podía ser considerado un conocimiento por el sentido común o pseudociencia. Volviendo ya a lo que es el conocimiento científico, pues en esta parte vamos a ver lo que tiene que ver con las teorías psicológicas. Las teorías psicológicas son afirmaciones que son tomadas como verdaderas, se asumen como verdaderas. Usualmente no se someten a una comprobación empírica. Es decir, uno para empezar a hacer su investigación, pues revisa una serie de fuentes teóricas respecto al tema de estudio. Y como científico tiene que confiar en ese conocimiento científico de ese tema que se ha obtenido previamente. Entonces, es decir, no es que yo tomo una teoría, por ejemplo, la teoría del estrés, y la vuelvo a someter, no a comprobación para recién tomarla en cuenta para mi estudio. No, como este ya ha sido generado por un supuestamente ha sido generado siguiendo el método científico, pues se asume ya como afirmaciones que son tomadas como verdaderas. Pero, como decíamos, también el conocimiento científico es sometido a, eh, a una serie de, como le diríamos, es replicable, ¿no? Es decir, estas evidencias que se obtienen son replicables, es decir, que se vuelven a probar con diferente población o con la misma población para ver si es que sigue obteniendo los mismos resultados o algo diferente. Es decir, que no es una verdad absoluta, se puede refutar, pero siguiendo los mismos pasos del método científico. Entonces, volviendo a las teorías, estas van a ser la base para la obtención de los conocimientos posteriores, ¿no? de los nuevos conocimientos que vamos a generar y sí, y tienen principios y leyes que son compartidos por miembros de una comunidad científica. Por tanto, la ciencia se basa en teorías para explicar los fenómenos de la realidad. Pero las teorías, pues, no son infalibles, son falibles porque están limitadas a un ámbito del conocimiento científico. Y dentro de este ámbito organizan dicho conocimiento, proponiendo relaciones entre constructos, entre variables, ¿no? Así tenemos como ejemplos a tres teorías. Por ejemplo, tenemos la teoría de la autodeterminación, que es muy trabajada cuando vemos los temas de motivación y que fueron propuestas por Ryan y Deci. Son dos autores que son clásicos, ¿no? Si tú vas a trabajar el tema de motivación, pues son autores que deberías revisar. Tenemos otro ejemplo que viene a ser la teoría del apego que fue propuesta por Mary Ainsworth y John Bowlby. Son dos autores clásicos también. Y como tercera, una teoría pues que es muy vigente, como las dos anteriores, que es la teoría de ecológica o de los sistemas ecológicos, que es de Bronfenbrenner, que es para que se le da mucha apertura para estudiar diferentes fenómenos psicosociales, ¿no? Que considera el macrosistema, exosistema, mesosistema y el microsistema. Entonces, estas son teorías que es importante tomar en cuenta que este conocimiento teórico se va a considerar dentro de la investigación y que va a ser el marco para nuestro tema de estudio, ¿no? Para nuestras variables que son de interés para nosotros. Entonces, la importancia de la investigación psicológica, finalmente, es que esta va a aportar
conocimiento, pero utilizando el método científico para ello. Es decir, para contrastar creencias e ideas sobre el comportamiento o la conducta humana. Lo que le interesa a la psicología para crecer como ciencia es aportar cada vez más explicaciones a diferentes fenómenos que dan cuenta de la conducta o del comportamiento humano. Y para ello, para generar este conocimiento, pues se utiliza el método científico, ¿no? Entonces acá hemos presentado, les hemos dejado dos videos que un poco les hace pensar o reflexionar sobre cómo es que el método científico genera realmente conocimiento y cómo es que hay conocimientos que no siguen este método, que son conocimientos más de sentido común o puede ser considerado como pseudociencia. Así tenemos, por ejemplo, este mito que dice que las mujeres realmente hablan más que los hombres. Este video habla de eso. Y el segundo que habla, pues, de por qué la mujer habla mucho, ¿no? Finalmente, todas las afirmaciones que se hagan deben estar basadas en resultados de investigaciones. No deben estar dadas por el sentido común o por otro método que no haya sido el método científico. Por lo menos si queremos considerar que esa afirmación aporta al conocimiento científico. Bueno, hasta acá hemos trabajado todo lo que tiene que ver con el método científico y por qué la psicología es considerada una ciencia y cuál sería el rol de la psicología. En esta última parte de la clase vamos a ver cómo, de manera general, le vamos a presentar un panorama de lo que es el proceso de construcción y fundamentación de un problema de investigación. Vamos a ver los pasos que vamos a seguir a lo largo de todo el curso para poder fundamentar nuestro problema de investigación, el cual se va a traducir finalmente como una elaboración de introducción de una investigación, obviamente. Entonces vamos a ver el proceso de construcción y fundamentación de una problemática de investigación en psicología, ¿no? Estos son 6 pasos más o menos que van a seguir este proceso. Son como 6 elementos que van a constituir este proceso y que ustedes al final del curso van a poder plasmar en una introducción. El primero de ellos, que es la magnitud y distribución de la problemática, alude a todos estos elementos que van a dar cuenta de la problemática. Elementos estadísticos o elementos que encontramos en estudios epidemiológicos. Es aquel que nos va a decir si esta problemática es grande, es pequeña, si hay muchos estudios sobre ella o no, cómo es esta problemática en nuestro país o en otros países. Ya lo vamos a ver con mayor detenimiento en algunos ejemplos y cuando se desarrolle eso por una clase. Pero solamente para que vean que esta primera parte de la fundamentación pues empieza dando cuenta de esta magnitud, es como llamando la atención sobre estos indicadores de problemática, pues estar expresado pues para muchos en tasas de prevalencia, en tasas de incidencia, en datos estadísticos, en porcentajes, ¿no? Finalmente, esta primera parte se va a utilizar como fuentes a instituciones o entidades que hacen encuestas censales o son estudios muy grandes que dan cuenta de la problemática. El segundo paso, que alude más a las consecuencias psicológicas de la problemática. Por ejemplo, si yo quiero estudiar pues el tema de calidad de sueño. Digamos, yo vi en el primer paso cómo es que esta problemática se da en la calidad de sueño en los universitarios y el uso de tecnologías o dispositivos electrónicos. Quiero ver cómo, porque he visto que dicen por ahí de que el uso, mientras más uses tecnología antes de dormir, eso perjudica tu calidad de sueño. Entonces, eso me llama la atención y voy a empezar a investigar sobre eso. Como consecuencias psicológicas tendría que poner
cuáles son las consecuencias que tienen, por ejemplo, el tema del uso de dispositivos electrónicos en la calidad de sueño. ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Cuál es el impacto psicológico en la calidad de sueño, por ejemplo, ¿no? O cuál es el impacto psicológico de una mala calidad del sueño. Al final, finalmente hay un impacto psicológico de una mala calidad de sueño, pues sí, hay algunas consecuencias que se mencionan en esta parte. En tercer lugar, tenemos la conceptualización de los constructos psicológicos. Por ejemplo, voy a conceptualizar acá la calidad de sueño bajo un determinado modelo teórico o teoría, y también voy a conceptualizar cómo es este uso de dispositivos electrónicos, cuál es el impacto que tiene, cómo está conceptualizado, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, yo quiero referirme a ese consumo problemático de repente de las redes sociales. Quiero trabajar con ese consumo problemático de las redes sociales, voy a conceptualizarlo en esta parte. En el cuarto paso vamos a argumentar el sustento de la pregunta de investigación, es decir, vamos a elaborar una serie de argumentos tras la revisión de fuentes empíricas y teóricas sobre el tema de investigación. Esto nos va a dar el sustento para la relevancia de nuestro estudio, que lo que busca es ver en el quinto paso la relación de la calidad de sueño y el uso problemático de redes sociales. Este va a ser el objetivo del estudio, ¿no? Estudiar la relación de la calidad de sueño con el uso problemático de redes sociales en universitarios. Finalmente debo llegar hasta eso y proponer algunas hipótesis si es que encontrará que hay muchos estudios sobre esto. Entonces, esta evidencia me va a ayudar a formular qué es lo que yo podría esperar, qué podría yo encontrar en mi investigación. De repente que la calidad de sueño se asocia positivamente, una mala calidad de sueño se asocia positivamente con el mayor consumo de redes sociales, mayor consumo problemático de redes sociales. Eso es solamente para poner un ejemplo. Al final, ustedes van a ver que esto se va a traducir en una introducción. Acá vemos algunos ejemplos de esta parte por ejemplo, acá en este estudio de temperamento y competencia social, vamos a ver cómo los autores ponen algunos indicadores de la magnitud de la problemática, citando al Instituto Nacional de Estadística Informática llamado INEI. También esto es como un inicio porque va a considerar estos indicadores que van a dar cuenta de la problemática. Luego va también a mostrar las consecuencias psicológicas de la problemática. Vamos a poner, pero en este caso, estas consecuencias no están dadas explícitamente por algún impacto directo como variable, sino más bien alude a cómo se ve que en el desarrollo infantil o preescolar no se considera como elemento el estudio de los componentes psicológicos, sabiendo que hay un impacto del desarrollo socioemocional en el desarrollo de los futuros niños y niñas, ¿no? Esta es una consecuencia que no se considera los componentes psicológicos dentro del desarrollo infantil. Y luego viene la parte de conceptualización de los constructos, de ambos de temperamento y competencia social. Y luego vendrá la siguiente parte que muestra los argumentos de la pregunta, los argumentos que sustentan la pregunta de investigación y finalmente el objetivo del estudio. Ustedes pueden revisar con mayor detenimiento cómo se argumenta. Estos argumentos están fundamentados en diferentes fuentes, evidencias que están citadas dentro de los párrafos. Y el objetivo del estudio pues habla justamente de cómo estas dos variables se van